Elegido, detente, solo detente. No hagas nada ahora mismo. No busques una respuesta, no intentes resolver lo que sientes, no abras otra pestaña, no le expliques a nadie lo que estás sintiendo, no te justifiques, no te muevas, quédate aquí, porque lo que estás a punto de escuchar no llegó a ti por casualidad. Nada de lo que llega a un elegido llega por casualidad. Y si estás aquí, en este momento exacto, con ese peso exacto en el pecho, con esa mezcla de cansancio y de algo que todavía espera dentro de ti, es porque hay una voz que quiere hablarte hoy, no desde un púlpito, no desde un libro de teología, desde adentro, desde ese lugar donde todavía arde algo que el mundo no logró apagar. Escucha esto con todo lo que eres. Hay personas que llevan años trabajando, luchando, orando, esperando, personas que se levantaron cuando nadie las vio, que lloraron en silencio cuando nadie preguntó, que siguieron creyendo cuando todo indicaba que debían rendirse, personas que no encajan en el molde que el mundo fabrica en serie, que siempre sintieron que eran diferentes, que pensaban diferente, que sentían demasiado, que veían lo que los demás no veían, que cargaban con una sensibilidad que muchas veces parecía más una maldición que un don. Quizás esa persona eres tú, y si lo eres, necesito que sepas algo antes de continuar. No estás roto. No fallaste, no llegaste tarde, no eres demasiado, no eres poco, no eres el error que alguien te dijo que eras, no eres la suma de tus rechazos, ni el resultado de tus fracasos, ni la acumulación de todas las puertas que se cerraron en tu cara. Eres un elegido, y los elegidos no tienen el camino que tienen los demás, porque no fueron llamados a hacer lo que hacen los demás. Quiero que pienses por un momento. Piensa en todo lo que cargaste solo. Las noches en que no podías dormir porque la mente no paraba. Los días en que sonreíste afuera y por adentro algo se estaba desmoronando. Las veces que pediste ayuda y nadie vino. Las veces que tendiste la mano y te la dejaron vacía. Las veces que diste todo de ti en un trabajo, en una relación, en una familia y recibiste indiferencia o algo peor. Recibiste traición. Piensa en las humillaciones, las que nadie vio, las que tuviste que tragar solas, en silencio, porque no había nadie en quien apoyarte o porque ya habías aprendido que mostrar el dolor solo te hacía más vulnerable. Piensa en las veces que trabajaste más que todos y fuiste invisible. En las veces que tuviste la idea, la visión, la capacidad y alguien con menos sensibilidad y más descaro se llevó el crédito. Piensa en los años que pasaron sin que llegara lo que esperabas, la estabilidad que no llegó, el reconocimiento que nunca llegó, la abundancia que se mantuvo siempre un poco más allá de tu alcance, la familia que nunca entendió quién eras realmente. La pareja que no supo ver lo que tenías adentro. Los hijos que tomaron caminos que te rompieron el corazón. Los amigos que se fueron cuando más los necesitabas. Y a pesar de todo eso, seguiste. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que lo que hay en ti no puede apagarse. Que hay un fuego que no depende de las circunstancias. Que hay una fe que sobrevivió a demasiadas cosas como para ser ordinaria, que hay algo en ti que el mundo no puede explicar porque no viene del mundo. Eso no es terquedad, eso es señal. Hay algo que el mundo nunca te dijo, algo que los sistemas en los que intentaste encajar nunca te explicaron. Algo que la mayoría de las voces a tu alrededor, incluyendo las religiosas, nunca supieron decirte con claridad. No te rechazaron porque seas menos, te separaron porque eres diferente. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. El rechazo dice, no sirves. La separación dice, no eres para aquí, fuiste hecho para otra cosa. El rechazo destruye identidad. La separación construye destino.
El rechazo viene de los hombres. La separación viene del Creador. Y cuando llevas demasiado tiempo oyendo la voz del rechazo, cuando te la han repetido suficientes veces en suficientes lugares distintos, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en las relaciones, en los sistemas, empiezas a creer que el problema eres tú. Pero ¿qué pasa cuando lo que parece un problema es en realidad una protección? ¿Qué pasa cuando la puerta que se cerró era la puerta equivocada? ¿Qué pasa cuando la persona que se fue era la persona que te habría retenido? ¿Qué pasa cuando el trabajo que perdiste era el trabajo que te estaba consumiendo el alma? ¿Qué pasa cuando el sistema que te expulsó era un sistema que no merecía lo que tienes adentro? Elegido, lo que viviste no fue una cadena de errores. Fue una cadena de correcciones divinas. Cada cosa que se cayó era una cosa que no estaba construida sobre la roca. Cada puerta que se cerró era una puerta que no llevaba a donde estás destinado. Cada persona que se alejó hizo espacio para lo que todavía viene. No todo lo que parece pérdida es pérdida. A veces la pérdida es liberación disfrazada. Permíteme hablarte de una realidad que muy pocas personas se atreven a decir en voz alta. Hay personas en este mundo que nacieron marcadas. No perfectas, no sin dolores, no sin errores, sino marcadas con una sensibilidad especial, con una profundidad que el promedio no alcanza, con una capacidad de ver, sentir y comprender que los demás simplemente no tienen. Personas que desde pequeñas supieron que algo en ellas era diferente, que no podían simplemente seguir la corriente, que cuando todos reían, ellas a veces sentían tristeza sin poder explicar por qué. Que cuando todos estaban satisfechos con lo superficial, ellas necesitaban más, algo más real, más profundo, más verdadero. Esa marca no es un defecto, es un sello, y ese sello tiene un precio, porque los marcados no tienen una vida fácil. Los marcados pasan por fuego. Los marcados conocen la soledad de un nivel que los demás no entienden, no porque nadie esté cerca, sino porque muy pocos pueden ver lo que ellos ven, sentir lo que ellos sienten, comprender lo que ellos comprenden. Los marcados muchas veces se sienten extranjeros en su propia familia, en su propio país, en su propia época. ¿Te suena familiar? Si es así, no es coincidencia que estés aquí. Los marcados no se encuentran entre sí por accidente. Se encuentran porque hay algo que los convoca. Una voz, una presencia, un movimiento del espíritu que los reúne en el momento exacto en que lo necesitan. No un día antes, no un día después. Hoy. Pero ahora necesito hablarte de algo que quizás es lo más difícil de escuchar. El cansancio. No el cansancio físico, aunque ese también existe. Hablo del otro cansancio, el que no desaparece con dormir, el que no se cura con vacaciones, el que lleva años acumulándose en un lugar del alma que no tiene nombre pero que tú conoces perfectamente. Es el cansancio de esperar que las cosas cambien, de esperar que alguien lo reconozca, de esperar que el esfuerzo sea recompensado, de esperar que la oración sea respondida, de esperar que la vida finalmente tenga el sentido que sientes que debería tener, pero que todavía no termina de aparecer con claridad. Ese cansancio es real. No te lo voy a minimizar. No te voy a decir, sé positivo, ni confía más, ni esfuérzate mejor. Esas palabras, cuando alguien está genuinamente agotado, no son consuelo, son insulto. Lo que te voy a decir es esto. Ese cansancio tiene un nombre sagrado. Se llama desierto. Y el desierto no es un castigo. El desierto es una preparación. El desierto no es el lugar donde Dios te olvidó. Es el lugar donde Dios hace su trabajo más profundo, el que no puede hacerse en público, el que no puede hacerse cuando todo está bien.
el que solo puede hacerse cuando el ruido se silencia y queda solo el alma frente al Creador. El desierto no es tu destino, es tu escuela. Y si llevas mucho tiempo en él, no es porque fallaste. Es porque lo que se está construyendo en ti requiere ese tiempo. Las cosas frágiles se hacen rápido. Las cosas que duran para siempre necesitan tiempo, presión y fuego. Tú no eres una cosa frágil. Escribe en los comentarios: soy elegido. Mi desierto fue mi preparación, porque necesito que lo declares. No para mí, para ti, para que esa verdad salga de tu interior y tome forma. Las palabras que declaramos sobre nuestra propia vida tienen poder. Y esta verdad, elegido, necesita ser declarada hoy. La señal que llevas dentro. Quiero preguntarte algo, y necesito que lo pienses de verdad, no con la mente que aprendió a defenderse, sino con esa parte más profunda de ti que todavía recuerda lo que sentías antes de que el mundo te enseñara a dudar de ti mismo. ¿Alguna vez supiste algo antes de que sucediera? ¿Alguna vez sentiste que algo estaba mal en una situación que a todos los demás les parecía perfectamente bien? ¿Alguna vez tuviste una impresión tan fuerte sobre una persona, un lugar o una decisión que no podías explicarla con palabras, pero que después resultó ser exactamente lo que habías percibido? ¿Alguna vez soñaste algo que luego ocurrió? ¿Alguna vez sentiste una paz que no tenía ningún sentido según las circunstancias, o una inquietud que tampoco tenía explicación lógica, pero que te estaba avisando de algo? Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, necesito que prestes mucha atención a lo que viene. Eso que tienes no es superstición, no es imaginación desbordada, no es casualidad, es un don. Es una antena espiritual que fue colocada en ti desde antes de que nacieras, una capacidad de percepción que va más allá de los 5 sentidos que el mundo reconoce. Es parte de lo que te hace diferente. Es parte de la señal que llevas dentro, y lo más probable es que nadie te lo haya dicho así. Lo más probable es que en algún momento de tu vida alguien te dijera que eras demasiado sensible, que pensabas demasiado, que sentías demasiado, que te complicabas la vida, que debías ser más práctico, más frío, más como todos los demás. Ese alguien estaba equivocado. La sensibilidad no es debilidad, es armadura, pero hay que aprender a usarla. Y eso, elegido, es exactamente parte de lo que el desierto te enseñó. Porque cuando llevas años siendo la persona que siente todo con una intensidad que los demás no comprenden, cuando llevas años absorbiendo el dolor ajeno como si fuera propio, cuando llevas años siendo el que ve lo que nadie quiere ver y diciéndolo cuando nadie quiere escucharlo, hay 2 caminos posibles. O esa sensibilidad te destruye o se convierte en tu mayor fortaleza. Y el hecho de que estés aquí, todavía de pie, todavía buscando, todavía creyendo, aunque sea con la fe del tamaño de un grano de mostaza, dice todo lo que necesita decirse. No te destruyó, te refinó. Hay una imagen que quiero que tengas en la mente. Cuando el metal más valioso, el oro, necesita ser purificado, no se hace a temperatura ambiente. Se necesita fuego, un fuego tan intenso que consume todo lo que no es oro. Las impurezas suben a la superficie y se eliminan. Y lo que queda es más puro, más brillante, más valioso que antes del fuego. Elegido, tú eres ese metal. El fuego que viviste no fue para destruirte. Fue para revelar lo que eres cuando todo lo superficial ha sido quemado, y lo que queda cuando el fuego hace su trabajo no es ceniza, es oro. Pero quiero ser honesto contigo en algo, porque hay una trampa en la que muchos elegidos caen y necesito advertirte de ella. La trampa se llama comparación. En algún momento de tu camino,
Miraste a alguien a tu alrededor, alguien que no tiene la profundidad que tú tienes, que no carga el peso que tú cargas, que no siente lo que tú sientes, y viste que esa persona prosperaba, que tenía estabilidad, que tenía lo que tú necesitabas. Y algo en ti se preguntó, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué el que menos se esfuerza tiene más? ¿Por qué el que no ora, el que no cree, el que no lucha, parece tener el camino despejado mientras el mío sigue lleno de obstáculos? Esa pregunta es legítima, no la voy a invalidar, pero hay una respuesta que necesitas escuchar con mucha claridad. No todos los caminos llevan al mismo lugar. El que ves prosperando en lo superficial puede estar construyendo sobre arena. Lo que parece abundancia desde afuera puede ser vacío desde adentro, y lo que parece retraso en tu vida puede ser cimiento, puede ser profundidad, puede ser la diferencia entre una construcción que dura una temporada y una construcción que dura generaciones. Los árboles que crecen más rápido son los primeros que caen con el viento. Los que tardan más en crecer tienen raíces que van tan profundo que el viento no puede con ellos. Tú, elegido, eres un árbol de raíces profundas. Y eso tiene un precio en el tiempo de crecimiento, pero también tiene una recompensa que ningún árbol de crecimiento rápido puede alcanzar. Ahora quiero hablarte de otra señal. Una que quizás no reconociste como señal porque se disfrazó de dolor: la soledad. No me refiero a estar solo físicamente, aunque eso también puede ser parte. Me refiero a esa soledad interior que existe incluso cuando estás rodeado de personas. Esa sensación de que nadie termina de comprenderte del todo. De que puedes estar en una habitación llena de gente y sentirte completamente invisible. De que las conversaciones superficiales te agotan en lugar de llenarte. De que buscas algo en las relaciones que muy pocas personas pueden darte. Profundidad real, conexión real, presencia real. Esa soledad que cargaste no fue un accidente, fue una separación. Hay personas a las que Dios aparta del ruido colectivo porque necesitan aprender a escuchar una voz que el colectivo no puede oír. Hay elegidos que fueron llevados a la soledad, no como castigo, sino como cámara de preparación. Porque en el silencio de la soledad se desarrollan capacidades que el ruido destruye. La intuición se afina en el silencio. La visión se aclara en la quietud. La fe más profunda no se construye en las multitudes. Se construye en los momentos en que solo estás tú y el Creador, sin distracciones, sin aplausos, sin validación humana. La soledad que viviste fue tu entrenamiento más intenso. Y todo lo que aprendiste en esos momentos de silencio, todo lo que construiste en esa intimidad con el Espíritu cuando no había nadie mirando, eso es lo que nadie puede quitarte. Eso es lo que ningún rechazo puede borrar. Eso es lo que ningún fracaso externo puede destruir, porque no vive afuera, vive adentro. Déjame decirte lo que veo en ti. Veo a alguien que oró cuando nadie le estaba mirando, que creyó cuando todas las evidencias señalaban en dirección contraria, que se levantó después de caídas que habrían roto a otros, que guardó fe en lugares donde la mayoría la habría enterrado hace mucho tiempo. Veo a alguien que fue herido por personas que debían protegerlo, por estructuras que debían sostenerlo, por sistemas que debían incluirlo, y que a pesar de esas heridas no se endureció del todo, que en el fondo todavía tiene esa capacidad de sentir, de esperar, de creer que algo mejor es posible. Eso no es ingenuidad. Eso es resistencia espiritual de la más alta categoría. Eso es lo que los elegidos tienen. No invulnerabilidad, no ausencia de dolor, sino una capacidad de sobrevivir al dolor sin que el dolor los defina. Una capacidad de pasar por el fuego sin quedarse en el fuego.
una capacidad de perder cosas sin perder lo que realmente importa. Y lo que realmente importa, elegido, todavía está intacto en ti. Lo siento en cada persona que llega a este lugar. Hay algo en los que fueron marcados que permanece vivo aunque todo lo exterior parezca marchito. Una llama, pequeña a veces, casi imperceptible otras veces, pero viva, siempre viva. Esa llama tiene un nombre, se llama propósito. Y ahora necesito decirte algo sobre el propósito que quizás nadie te ha dicho de esta manera. El propósito no es lo que haces, el propósito es lo que eres. Durante años, quizás toda la vida, te enseñaron que tu valor estaba en tu productividad, en lo que producías, en lo que ganabas, en lo que demostrabas, en el título que tenías, en el trabajo que mantenías, en el lugar que ocupabas en la jerarquía del mundo. Y cuando esas cosas fallaron, cuando el trabajo no llegó o se perdió, cuando el dinero no alcanzó, cuando el estatus no se construyó como se suponía que debía construirse, sentiste que fallabas en lo fundamental. Pero eso fue una mentira del sistema. El sistema necesita que creas que tu valor depende de lo que produces, porque así te controla. Si crees que tu valor viene de afuera, siempre estarás buscando afuera. Siempre estarás a merced de lo que el sistema decida darte o quitarte. Siempre serás vulnerable al rechazo, porque el rechazo del sistema se convierte en tu propia condena. Pero los elegidos aprenden, a veces a través de un dolor enorme, que el valor no viene de afuera. El valor fue colocado adentro, antes de que nacieras, antes de que hicieras algo, antes de que demostraras nada. El Creador no fabricó seres sin valor y después los mandó al mundo a ganarse una dignidad que todavía no tenían. El Creador hizo seres completos, con propósito, con sello, con destino, y los mandó al mundo a descubrirlo, no a construirlo desde cero. Tú no necesitas ganarte tu valor, ya lo tienes. Lo que el camino difícil hizo fue ayudarte a encontrarlo, a separarte de todo lo falso que te habían dicho que eras, a llevarte al punto donde ya no puedes depender de lo externo, porque lo externo fue retirado, y en ese vacío, algo que siempre estuvo ahí empieza a hacerse visible. Y sí, mientras intentas comprender lo que está sucediendo en tu vida en este momento, surge la necesidad de profundizar aún más en esa sensación de que nunca fue un error, sino una separación con propósito. Dejaré en el primer comentario fijado un pequeño material que desarrollé llamado El Código Secreto de los Elegidos, en el que explico de forma breve y clara cómo reinterpretar tu historia desde una identidad restaurada y con sentido. ¿Por qué Dios se detuvo? Hay una pregunta que quiero hacerte, una pregunta que probablemente llevas tiempo evitando, porque duele demasiado hacerla en voz alta. Una pregunta que has pensado en la oscuridad de la madrugada, cuando el sueño no venía y la mente no podía dejar de girar. Una pregunta que tal vez nunca te atreviste a decirle a nadie, porque sentías que era demasiado atrevida, demasiado irreverente, demasiado honesta. ¿Por qué Dios no se movió cuando más lo necesitabas? ¿Por qué cuando clamaste con todo lo que tenías, el cielo pareció guardar silencio? ¿Por qué cuando la necesidad era más urgente, la respuesta tardó? ¿Por qué hubo momentos en los que sentiste que orabas y las palabras rebotaban en el techo? ¿Por qué el Dios que dice que nunca abandona a los suyos pareció tan ausente en los momentos más oscuros de tu vida? No te voy a dar una respuesta teológica. Te voy a dar una respuesta verdadera. Dios no se detuvo porque no le importabas. Dios se detuvo porque lo que se estaba construyendo en ti era demasiado importante para apresurarlo. Hay cosas en la vida que no pueden acelerarse sin destruirse. Un fruto arrancado antes de tiempo no tiene el dulzor que tendría si hubiera madurado en la rama.
Un hueso roto que no tuvo tiempo suficiente para soldar queda más frágil que antes de romperse. Una semilla sacada de la tierra antes de que haya echado raíces no sobrevive al sol. El tiempo no fue tu enemigo, fue tu aliado disfrazado de obstáculo, pero hay algo más profundo todavía, y necesito que lo escuches sin filtros. Cuando Dios parece detenerse en tu vida, generalmente no es porque esté inactivo, es porque está trabajando en el nivel que tú no puedes ver. Está moviendo piezas que están fuera de tu campo de visión. Está preparando personas que todavía no conoces. Está cerrando caminos que te habrían destruido, aunque en ese momento parecieran perfectos. Está construyendo en lo invisible lo que después va a manifestarse en lo visible. Y eso, elegido, requiere que tú te detengas también, porque si Dios está trabajando en lo profundo y tú sigues corriendo en la superficie, vas a pasar por encima de lo que Él está construyendo sin siquiera verlo. Vas a forzar una puerta mientras la puerta correcta se está abriendo a tu espalda. Vas a construir con tus propias manos algo que va a colapsar porque no estaba en el plano original. El silencio de Dios no fue abandono, fue una instrucción. La instrucción era: detente, quédate quieto, confía en lo que no puedes ver todavía. Quiero contarte algo sobre el profeta Elías. Este hombre fue uno de los más poderosos en la historia espiritual. Hizo descender fuego del cielo. Cerró y abrió los cielos, desafió a cientos de profetas falsos y ganó. Era un guerrero espiritual de una dimensión que pocas personas alcanzaron. Y sin embargo, hubo un momento en su vida en que se tiró debajo de un árbol en el desierto y le pidió a Dios que lo dejara morir. No porque fuera débil, sino porque estaba agotado, había dado todo, había luchado con todo. Y cuando esperaba el reconocimiento, la victoria, el descanso merecido, lo que encontró fue persecución, amenazas. La sensación de que todo lo que había hecho no había servido para nada. Y en ese agotamiento profundo, en esa desesperanza que solo conocen los que han dado demasiado por demasiado tiempo, se rindió. ¿Sabes lo que hizo Dios en ese momento? No lo reprendió. No le dijo que tenía poca fe. No le exigió que se levantara y siguiera luchando. No le lanzó un sermón sobre la perseverancia. Le envió comida. Le dejó dormir. Y cuando Elías se despertó, el ángel le dijo algo que necesito que escuches con todo tu ser. Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. No te dijo que el camino era fácil, te dijo que era largo. Y que para ese camino largo necesitabas fuerzas que solo el descanso y el alimento podían darte. Elegido, si hoy estás en ese lugar donde Elías estuvo, tendido en el desierto sin fuerzas para seguir, no estás fallando, estás siendo humano. Y Dios no te pide que no seas humano. Dios te pide que en tu humanidad te dejes cuidar. El camino es largo, pero no lo vas a recorrer corriendo desesperadamente. Lo vas a recorrer con las fuerzas que Él te da cuando te detienes lo suficiente para recibirlas. Ahora necesito hablarte de algo que quizás sea lo más contracultural que vas a escuchar hoy. En un mundo que glorifica el movimiento constante, la productividad sin pausa, el esfuerzo permanente, el hacer más, el lograr más, el demostrar más. La instrucción de Dios para esta temporada de tu vida puede sonar completamente al revés. No hagas nada ahora, no porque la vida no importe, no porque los problemas hayan desaparecido, no porque ya no haya nada que resolver, sino porque hay momentos en el camino espiritual en que el mayor acto de fe no es correr, es detenerse, en que la mayor demostración de confianza no es actuar con urgencia, es descansar en medio de la incertidumbre, en que el movimiento más poderoso no viene de tus manos. Viene de reconocer que hay una mano más grande que la tuya que ya está obrando. Dios ya terminó lo que necesitaba hacer en esta etapa.
Y lo que te está pidiendo ahora no es más esfuerzo. Te está pidiendo que confíes en la obra que ya hizo. Hay una diferencia enorme entre rendirse y descansar. Rendirse es soltar porque ya no crees. Descansar es soltar porque confías en el que sostiene. Rendirse viene del miedo. Descansar viene de la fe. Rendirse dice, ya no hay esperanza. Descansar dice, la esperanza no depende de lo que yo haga ahora mismo. ¿Puedes sentir la diferencia? Quiero hablarte de otro momento. Uno que quizás conoces, pero que necesitas ver desde un ángulo diferente. Cuando el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo, con el ejército de Faraón acercándose por detrás, en ese momento de terror absoluto, donde no había salida visible en ninguna dirección, Moisés recibió una instrucción que desafía toda lógica humana. No tengan miedo. Quédense quietos y verán la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Quédense quietos. En el momento más peligroso, con el enemigo encima, con el mar enfrente, con la muerte aparentemente inevitable, quédense quietos. ¿Por qué? Porque lo que estaba a punto de suceder no podía ser producido por el esfuerzo humano. Era de una dimensión que superaba completamente lo que cualquier ser humano podía generar con sus propias fuerzas. Y si el pueblo hubiera corrido en cualquier dirección por pánico, habría muerto antes de ver el milagro. La quietud no era pasividad, era posicionamiento. Era colocarse exactamente donde el poder de Dios pudiera actuar sin obstáculos humanos. Elegido. Tal vez hoy estás en tu propio Mar Rojo, con el enemigo detrás, sea cual sea el nombre de ese enemigo en tu vida. Las deudas, la enfermedad, la soledad, la desesperanza, el fracaso y el camino adelante que todavía no aparece con claridad. Y la instrucción del cielo para este momento puede sonar igual de irracional que la que recibió Israel. Quédate quieto. No porque no haya peligro, sino porque el que puede abrir mares está contigo. Y lo que Él puede hacer supera con creces todo lo que tú podrías producir en tu propio pánico. Pero hay algo que debo aclarar con mucha precisión. Quedarse quieto no significa quedarse pasivo para siempre. Significa saber cuándo el movimiento viene de ti y cuándo viene de Él. Significa aprender a discernir entre el impulso del miedo, que te empuja a hacer algo, lo que sea, para aliviar la angustia, y la guía del espíritu, que te indica el paso específico en el momento específico. El miedo produce movimiento caótico, la fe produce movimiento preciso, y cuando te mueves desde la fe en lugar del miedo, cada paso que das tiene un peso diferente. Abre puertas que el esfuerzo frenético no puede abrir. Genera encuentros que la ansiedad constante no puede producir. Crea espacio para lo sobrenatural en una vida que había estado tan llena de ruido humano que lo sobrenatural no tenía dónde entrar. La quietud es el espacio donde lo imposible encuentra lugar. Quiero pedirte algo, solo por hoy, solo por este momento. Suelta lo que estás intentando controlar. Sabes de qué se trata. Sabes exactamente cuál es ese peso que estás cargando en la mente y que no puedes dejar de analizar, de revisar, de intentar resolver. Ese resultado que estás intentando forzar. Esa persona que estás intentando convencer. Esa puerta que estás golpeando con los nudillos en carne viva. Suéltalo, solo por ahora, no para siempre, solo para este momento. Y en ese espacio que se abre cuando sueltas, permite que algo diferente entre. No una solución inmediata, no una respuesta instantánea, sino una paz. Una paz que, como dicen las Escrituras, sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no tiene sentido según las circunstancias, pero que es real, que es tangible,
que es la señal más clara de que el Espíritu está presente. Esa paz es la confirmación de que no estás solo en esto. Nunca lo estuviste. Escribe en los comentarios: yo suelto el control. Confío en lo que Dios ya hizo. Que esa declaración salga de ti hoy. Que tu propia voz interior la escuche. Que el cielo la reciba como el acto de fe más honesto que puedes ofrecer en este momento. Lo que Dios ya terminó. Hay una frase que necesito que entre despacio en ti. No la leas rápido. No la proceses con la mente que está acostumbrada a analizar todo. Déjala bajar, déjala atravesar las capas de duda, de cansancio, de años de espera y llegar al lugar donde todavía vive la fe. Dios ya terminó lo que necesitaba hacer. No está por terminar, no está en proceso, no está esperando que tú hagas algo más para poder actuar. Ya terminó. Lo que tenía que ser plantado, fue plantado. Lo que tenía que ser sanado, fue sanado. Lo que tenía que ser cerrado, fue cerrado. Lo que tenía que ser preparado en ti, en otros, en las circunstancias que rodean tu vida, ya fue hecho. Y ahora el cielo está esperando que tú lo recibas. No que lo ganes, no que lo merezcas, no que lo fuerces, que lo recibas. Esa es la diferencia más importante que existe entre vivir desde la religión y vivir desde la gracia. La religión te dice que tienes que hacer más para que Dios actúe. La gracia te dice que Dios ya actuó y que tu parte es abrirte para recibir lo que ya está disponible. La religión pone la carga sobre tus hombros. La gracia dice que la carga ya fue cargada por otro y que lo que te toca a ti es soltar el peso que llevas cargando innecesariamente. ¿Cuánto tiempo has cargado lo que ya fue cargado por Él? Quiero hablarte de algo específico, algo muy concreto que Dios ya terminó en esta etapa de tu vida, aunque tú todavía no lo puedas ver con completa claridad. Lo primero que ya terminó es la obra de separación. Durante años, quizás décadas, fuiste separado de personas que no eran para ti, de entornos que te estaban drenando, de versiones de ti mismo que habían sido construidas para complacer a otros en lugar de expresar lo que realmente eres, de creencias limitantes que te decían que eras menos, que no eras suficiente, que no encajabas porque algo en ti estaba mal. Esa separación fue dolorosa. Lo sé. Porque separarse duele, aunque sea de cosas que no eran buenas para ti. El ser humano se aferra a lo conocido aunque lo conocido lo lastime, porque lo desconocido da más miedo que el dolor familiar. Pero esa obra de separación ya terminó. Lo que tenía que irse, se fue. Y lo que quedó, lo que sobrevivió al proceso de separación, eso es lo real. Eso es lo que tiene raíces. Eso es lo que puede sostenerse cuando llegue lo que viene. Lo segundo que ya terminó es la obra de identificación. Dios pasó años ayudándote a descubrir quién eres realmente, no quién te dijeron que eras. No quién el sistema necesitaba que fueras, no quién tus miedos te obligaban a fingir ser, sino quién eres en lo más profundo, con todos tus dones, con toda tu sensibilidad, con toda tu historia, incluyendo las partes que todavía te cuesta mirar. Esa obra de identificación fue lenta porque la identidad real no se construye en un día. Se construye en el silencio, en la soledad, en las crisis que te desnudan de todo lo que no eres. En los momentos en que ya no puedes seguir fingiendo y tienes que enfrentar lo que realmente hay cuando se cae la máscara. Y lo que encontraste cuando se cayó la máscara, elegido, no era un vacío. Era una persona real, con propósito real, con un llamado que no depende de lo que el mundo opine sobre ti. Lo tercero que ya terminó es la obra de fortalecimiento. Cada prueba que atravesaste, cada fracaso que sobreviviste, cada traición que no te mató, cada pérdida que te dobló pero no te quebró, estaba construyendo en ti una fortaleza que no se puede comprar.
No se puede heredar y no se puede fingir. Solo se construye en el fuego. Y el fuego ya hizo su trabajo. No vas a entrar en lo que viene siendo el mismo que entró al desierto. Entras siendo alguien que sobrevivió al desierto. Alguien que aprendió a confiar en la oscuridad. Alguien que encontró agua cuando no había fuente visible. Alguien que desarrolló una resistencia que solo se forja cuando no hay otra opción más que seguir. Ahora quiero hablar de lo que viene. Y quiero hacerlo con honestidad, sin exageraciones, sin promesas vacías, sin el lenguaje inflado que a veces se usa para emocionar en lugar de transformar. Lo que viene no va a llegar con fuegos artificiales. No vas a despertar un día y encontrar que todo cambió de golpe y que el cielo despejó en un instante todos los problemas de tu vida. Así no funciona la restauración divina. Así no funciona el cumplimiento de un propósito que fue construido en profundidad. Lo que viene va a llegar como llega el amanecer, gradualmente. Primero una luz muy tenue en el horizonte que casi no se distingue de la oscuridad. Luego un poco más. Luego los colores empiezan a aparecer. Y de repente, sin un momento exacto que puedas señalar, ya es de día. Así es como Dios cumple en los elegidos que fueron formados en el desierto. No con explosiones que deslumbran un momento y luego dejan oscuridad, sino con una luz que crece, que se estabiliza, que se vuelve cada vez más clara hasta que ya no queda rastro de la noche anterior. Y cuando eso empiece a suceder, cuando la luz empiece a aparecer en el horizonte de tu vida, vas a reconocerla, no porque sea dramática, sino porque va a tener la fragancia del Espíritu, esa paz que sobrepasa el entendimiento, esa certeza interior que no necesita confirmación externa, esa sensación de que las piezas están encajando, no porque tú las estés forzando, sino porque alguien con mucha más visión que la tuya las está colocando con precisión. Quiero que pienses en algo concreto. Piensa en el área de tu vida donde has sentido más escasez. No necesariamente dinero, aunque puede ser eso también. Puede ser escasez de amor, de reconocimiento, de salud, de paz interior, de sentido, de conexión genuina con otros, de certeza sobre tu propósito. Ahora quiero que consideres esta posibilidad. ¿Y si esa escasez no fue el estado final de tu historia? ¿Y si fue la condición necesaria para que aprendieras algo que la abundancia nunca te habría enseñado? ¿Y si en esa escasez aprendiste a valorar lo que la gente que nunca careció da por sentado? ¿Y si en esa escasez desarrollaste una gratitud, una profundidad, una compasión hacia el sufrimiento ajeno que nunca habrías tenido si siempre hubieras tenido todo? No te estoy diciendo que la escasez es buena. Te estoy diciendo que no fue en vano. Y te estoy diciendo que el Dios que permitió la escasez como escuela es el mismo Dios que conoce la abundancia que tú todavía no has visto, que sabe exactamente cuánto puedes sostener sin que te aplaste, que está esperando el momento preciso, no para castigarte con más espera, sino para darte cuando puedas verdaderamente recibir sin que lo recibido te destruya. Porque hay personas que reciben abundancia sin estar preparadas para sostenerla y la pierden. Hay personas que reciben amor sin haber sanado sus heridas y lo arruinan. Hay personas que reciben oportunidades sin haber desarrollado el carácter necesario y las desperdician. Tú, elegido, estás siendo preparado para no ser esa persona, para recibir y sostener, para prosperar sin perder quién eres, para tener sin que el tener te cambie en lo que no debes cambiar. Hay una última cosa que Dios ya terminó que necesitas escuchar. Ya terminó de escribir tu historia de dolor como el capítulo final. Lo que viviste, todo lo que fue difícil, todo lo que dolió,
todo lo que no salió como debía, todo lo que se perdió, todo lo que fue injusto, nada de eso es el último capítulo, es parte del relato, es el contexto desde el cual el resto de la historia va a tener sentido. Es el antes que hace que el después sea comprensible, poderoso y extraordinario. Nadie recuerda un testimonio que dice, todo estuvo siempre bien y nunca hubo dificultades. Eso no es un testimonio, es un catálogo. Un testimonio real dice, estuve en el fondo, creí que no había salida, y entonces algo cambió que yo no pude producir por mi propio esfuerzo, y hoy estoy aquí para contarlo. Ese es el testimonio que se está construyendo en tu vida, y el dolor que cargaste no fue el punto final, fue el punto de partida de la historia más poderosa que puedes contar. Declara en voz alta, donde estés, aunque estés solo, mi historia no terminó en el dolor, apenas está comenzando. Y escribe en los comentarios, recibo lo que Dios ya preparó para mí, no lo que intentas forzar, no lo que puedes ganar, lo que ya fue preparado, lo que ya está listo, lo que el Creador tiene reservado para los que pasaron por el fuego y salieron refinados. Eso es para ti, y ya está listo. El descanso del elegido. Llegamos al final de este mensaje. Pero antes de que te vayas, necesito que te quedes un momento más. No porque haya algo más que demostrar, no porque haya una lista de cosas que hacer, sino porque lo que viene ahora es quizás lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Y es lo más sencillo. Hay una palabra que el mundo moderno casi ha olvidado cómo pronunciar sin culpa. Una palabra que el sistema convirtió en sinónimo de pereza. Una palabra que los que crecieron trabajando desde niños, los que aprendieron que el valor personal se mide en esfuerzo y producción, los que nunca tuvieron el lujo de parar porque parar significaba que las cosas se caían, casi no pueden decir sin sentir que están fallando. Esa palabra es descanso, no el descanso del que se rindió, no el descanso del que perdió la fe, el descanso del que confía. El descanso del que sabe que hay una mano más grande que la suya, sosteniendo lo que él ya no puede cargar. El descanso que no viene de haber terminado todo, sino de saber que el que puede terminarlo todo ya está obrando. Ese descanso elegido es tu herencia. No es un lujo, no es para después cuando todo esté resuelto, es ahora. En medio de lo que todavía no está resuelto, en medio de las preguntas que todavía no tienen respuesta, en medio del camino que todavía no muestra su destino final con claridad. El descanso no es la recompensa al final del proceso. El descanso es parte del proceso. Quiero hablarte de lo que significa vivir desde el descanso en lugar de vivir desde el miedo. Cuando vives desde el miedo cada mañana, comienza con una lista de urgencias, problemas que resolver, cosas que controlar, resultados que forzar, personas que convencer, puertas que golpear. El miedo te pone en movimiento constante, porque en el fondo cree que si te detienes, todo se cae, que si no estás empujando, nada avanza. Que si no controlas cada variable, el resultado va a ser el peor posible. Vivir desde el miedo es agotador, y lo sé, porque muchos de los que están escuchando este mensaje han vivido así por años, por décadas, no porque sean débiles, sino porque la vida les enseñó que no había otra opción. Que la supervivencia requería ese estado de alerta constante, esa vigilancia permanente, ese no poder bajar la guardia nunca. Pero cuando vives desde el descanso, la mañana comienza diferente, no con urgencia, con presencia, no con la lista de lo que falta, con gratitud por lo que hay, no con el peso de todo lo que depende de ti, con la ligereza de saber que hay cosas que no dependen de ti, que están en manos más capaces, más sabias, más poderosas que las tuyas. Vivir desde el descanso no significa que no actúas, significa que cuando actúas lo haces desde la paz y no desde el pánico,
que tus decisiones nacen de la claridad y no de la desesperación, que tu energía va a lo que realmente importa en lugar de dispersarse en todo lo que el miedo señala como urgente. Esa es la vida a la que el elegido está siendo llamado ahora. Necesito decirte algo sobre la identidad del elegido que quizás nadie te dijo nunca de esta manera. Los elegidos no son los que más luchan, son los que aprenden a recibir. Hay una diferencia enorme entre el luchador y el receptor. El luchador cree que tiene que ganarse todo, que nada llega gratis, que la bendición es el resultado directo del esfuerzo humano y que si el esfuerzo no es suficiente, la bendición no llega. El luchador está siempre en tensión, porque siempre puede esforzarse más, siempre puede hacer más. Y esa sensación de que todavía no hizo suficiente lo persigue sin descanso. El receptor no es pasivo, el receptor actúa, pero actúa desde un lugar diferente. El receptor sabe que hay cosas que no puede producir por sí mismo, y en lugar de luchar contra ese límite, lo honra. En lugar de intentar controlar lo que está más allá de su control, lo suelta. Y en ese soltar, crea espacio para que llegue lo que nunca habría podido forzar. Hay una gracia que no responde al esfuerzo, que no se gana con más trabajo ni con más disciplina. Una gracia que solo puede ser recibida. Y para recibirla hay que estar abierto. Y para estar abierto hay que soltar lo que estás apretando con los puños cerrados. Elegido, abre las manos, no en señal de derrota, en señal de disponibilidad. Estás disponible para recibir lo que el Creador ya tiene preparado para ti. Estás disponible para que la gracia opere en los lugares donde tus fuerzas no llegan. Estás disponible para ser sorprendido por un Dios cuya imaginación supera infinitamente la tuya. Quiero hablarte de los días que vienen, no con promesas específicas de fechas y números, porque eso no es cómo funciona la fe genuina, sino con una visión, una dirección, una imagen de lo que es posible cuando un elegido deja de luchar contra su propio proceso y empieza a fluir dentro de él. Los días que vienen van a tener un sabor diferente. Habrá momentos de claridad que llegarán de repente en lugares inesperados, a horas que no planeaste, sobre preguntas que llevan tiempo sin respuesta. El espíritu no tiene horarios de oficina. Habla cuando la mente está lo suficientemente quieta para escuchar. Habrá encuentros que no programaste con personas que llevan consigo algo que necesitas o que necesitan algo que tú tienes. Los elegidos se reconocen entre sí. Hay algo en la mirada, en las palabras, en la frecuencia con que perciben la vida que resuena inmediatamente con otro elegido. Esas conexiones no son casuales, son orquestadas. Habrá puertas que se abrirán sin que tú las hayas golpeado, oportunidades que llegarán por caminos que no habías considerado, soluciones que aparecerán para problemas que parecían no tener salida. No porque de repente todo sea fácil, sino porque cuando caminas alineado con tu propósito, la resistencia disminuye. Las cosas que costaban un esfuerzo desproporcionado empiezan a fluir con una naturalidad que antes no tenían. Habrá sanación, no toda de golpe, pero real, capas que se van levantando. Heridas que dejan de doler con la misma intensidad de antes. Recuerdos que siguen existiendo pero ya no tienen el poder de definirte. Personas que te hicieron daño a las que puedes pensar sin que ese pensamiento te consuma. Esa sanación no es olvido, es liberación. Y habrá paz, una paz que se vuelve cada vez más el estado base de tu vida en lugar de la excepción. Una paz que no desaparece con las noticias malas, que no se rompe con las dificultades, que inevitablemente siguen apareciendo, porque la vida siempre tiene dificultades, sino que permanece como un fondo constante
una certeza profunda de que no estás solo, de que hay un orden en lo que parece caótico, de que hay una mano que sostiene aunque no siempre se vea. Y ahora, elegido, llegamos al centro de todo, a la instrucción final, a la palabra que resume todo lo que fue dicho hoy. No hagas nada ahora, no porque no haya nada que hacer, sino porque hay un momento para cada cosa, y este momento exacto en tu vida, es el momento de recibir, de asimilar, de dejar que lo que fue sembrado en el desierto empiece a brotar sin que tú lo empujes con tus manos impacientes. Los jardineros que arrancan las semillas de la tierra para verificar si ya están creciendo, destruyen lo que están intentando cuidar. La semilla necesita oscuridad para germinar. Necesita tiempo bajo la tierra antes de poder romper la superficie. Y el momento en que aparece, lo hace con una fuerza que ninguna mano humana podría haber producido artificialmente. Tú eres esa semilla que estuvo en la tierra el tiempo necesario, y lo que está a punto de brotar no lo produjo tu esfuerzo. Lo produjo la obra silenciosa del Creador en los momentos en que todo parecía inmóvil. Confía en esa obra, descansa en esa obra, recibe lo que esa obra ya produjo. Antes de terminar, necesito pedirte algo, no para el canal, para ti. Hoy, cuando termines de escuchar esto, antes de volver al ruido del mundo, antes de revisar el teléfono, antes de entrar en la lista de pendientes, antes de preocuparte nuevamente por lo que todavía no está resuelto, tómate 5 minutos. Solo 5 minutos. Siéntate en silencio, cierra los ojos si puedes, y en ese silencio habla. No con fórmulas, no con las palabras que crees que debes decir, con las palabras que tienes, con lo que realmente sientes, con gratitud por lo que sobreviviste, con honestidad sobre lo que todavía duele, con apertura hacia lo que todavía no puedes ver. Y después de hablar, quédate en silencio un momento más y escucha. No necesitas escuchar una voz audible, no necesitas una señal dramática. Solo quédate en ese silencio y permite que la paz que sobrepasa el entendimiento haga lo que solo ella puede hacer. Eso, elegido, es suficiente. Eso, elegido, es todo lo que se te pide hoy. Si este mensaje llegó a tu corazón, si algo de lo que escuchaste hoy encendió algo que estaba apagado o confirmó algo que ya sentías, pero no sabías cómo nombrar, entonces haz estas 3 cosas ahora mismo. Dale al botón de me gusta como tu sello de fe sobre esta palabra. Suscríbete y activa la campana para que cada mensaje que viene encuentre a un elegido preparado para recibirlo. Y comparte este video con otra persona que necesita escuchar hoy que no falló, que fue separada. Y en los comentarios, escribe estas palabras. Estoy en descanso, recibo lo que Dios ya terminó, soy elegido. Que esa declaración quede registrada, que el cielo la escuche, que tu propia alma la reciba como verdad. Elegido, camina hoy diferente. No con la urgencia del que todavía tiene que probarse, sino con la calma del que ya fue elegido, con la paz del que ya fue preparado, con la apertura del que está listo para recibir lo que siempre fue suyo. El Creador que ordenó las estrellas te conoce por nombre, contó cada lágrima que derramaste en silencio, estuvo presente en cada noche oscura donde creíste que estabas solo. Y hoy, en este momento exacto, te dice lo mismo que le dijo a todos los que pasaron por el fuego antes que tú. Ya terminé lo que necesitaba hacer en ti, ahora descansa. Lo que viene, viene, y es para ti. Y sí, mientras intentas comprender lo que está sucediendo en tu vida en este momento, surge la necesidad de profundizar aún más en esa sensación de que nunca fue un error,
sino una separación con propósito, dejaré en el primer comentario fijado un pequeño material que desarrollé llamado El Código Secreto de los Elegidos, en el que explico de forma breve y clara cómo reinterpretar tu historia desde una identidad restaurada y con sentido.